Bueno, ¿cómo están a todos? Buenos días, buenas tardes para algunos. Y bueno, continuamos con lo que es el estudio de Lucas. Así que bueno, hoy nos toca compartir desde el capítulo 13 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 17. Lucas 13 del 1 al 17. Y bien, Dami había finalizado en el versículo 59, así que bueno, vamos a arrancar esta mañana desde el 13. Leemos hasta el versículo 5, oramos y bueno, y comenzamos con lo que es el estudio. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Los galileos, dice, os digo, no antes, sino os arrepentís. Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bien, oramos y bueno, comenzamos. Padre Celestial Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para nuevamente compartir, Dios, y escuchar un día más de tu palabra, Dios. Te quiero pedir, Padre, que tú seas Dios el que nos esté hablando, Padre, y el que me esté utilizando, Padre, para poner las palabras correctas en mi boca, Dios. Te damos gracias, Padre, por este momento y dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, recordemos, ¿no? que el Señor le estaba hablando a la multitud, ¿no? Lo último que compartía Dami. Y bien, en el versículo 13 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bien, acá hay, eh, para más o menos poner un poquito en contexto, ahí no está muy claro esto de lo que hablaba en el versículo. Eh, bueno, según hay dos puntos de vista, hay dos versiones. Las dos más o menos concuerdan con lo que quiere explicar. Resulta que en ese tiempo los judíos, ¿no? De los galileos estaban, Pilato estaba construyendo supuestamente un acueducto y bien, él quería usar los fondos de la iglesia. Bueno, en ese punto dice que los galileos querían ir a reclamarle, ¿no? Los fondos que estaba usando de la iglesia. Y en el otro punto de vista dice que ellos estaban rebelando, digamos, contra el gobierno y fueron a reclamar. Eh, bueno, la cuestión que en las dos cosas, en los dos casos, eh, resultaron que los asesinaron. Bien, el punto de vista es medio dudoso del segundo porque recordemos que dice, en el mismo tiempo que estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre, dice Pilato, había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, quiere decir que ellos fueron al templo y los sacrificaron ahí, ¿no? O estaban ofreciendo sacrificio, dice. Dice, en ese mismo tiempo estaban allí, dice, algunos, dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bien, más o menos para poner un poquito en contexto, ¿no? Es una tragedia, digamos, que la gente estaba utilizando para acercarse al Señor. Y bien dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Bien, acá un poquito en contexto, ¿no? Para que se entienda, es que el pensamiento de la gente era que, así como el pensamiento que tenemos, ¿no? Hoy en día, eh, es que si sos bueno, te van a pasar cosas buenas. Y si sos malo, te van a pasar cosas malas. Y eso es lo que se refería a la gente. Porque recordemos también que en este ¿no? Acontecimiento, o en la tragedia, quedó gente viva. O sea, hay gente que sobrevivió que no la mataron. Y por eso el Señor le dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, dice, eran más pecadores que todos los galileos? Y acá el Señor no quería
no quería negar nada de lo que pasó, sino que quería corregir el pensamiento de la gente. Y vemos que dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Acá claramente no, el Señor muestra que en realidad si no se busca ese arrepentimiento verdadero, el fin va a ser igual, sea bueno, sea malo. Acá como decía, ¿no? Dice, porque padecieron tales cosas, dice, eran más pecadores que todos los galileos, pregunta el Señor. La cuestión es que un pecador no arrepentido, por más pecador o menos pecador que sea, tiene el mismo fin. Y el Señor quiere arreglar ese pensamiento en la gente. Por eso la gente, como les decía, ¿no? Hablaba, ¿no? De que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala cosas malas. Bien, en el versículo 4 recuerdan otro acontecimiento, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Tampoco está, es una tragedia que había pasado en esos tiempos, pero no hay muchos, digamos, registros o más detalles sobre la historia. Y dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y bueno, les recuerdo, ¿no? Es el pensamiento que tenía la gente, de que porque ellos pasaron eso, en realidad era la paga del pecado, digamos. Pensaban que el castigo se pagaba así, ¿no? Digamos que era el sufrimiento ahí, pero en realidad no, fue un accidente que podría tener cualquiera, no dividiendo si eran buenos o malos. Y dice el Señor, os digo no, dice, antes si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente, dice. Eh, y bueno, como decía, ¿no? Es un pensamiento que el Señor corrigió. No solamente por ser bueno te van a pasar cosas buenas y por ser malo cosas malas. Es, no tiene sentido pensarlo así, ¿no? Eh, Incluso vemos también, en la Biblia nos muestra eh, la historia de muchos cristianos, ¿no? Que seguían al Señor y servían, que, que eran fieles, que demostraban, ¿no? Que eran comprometidos con el Señor y vemos el fin que tuvieron. O sea, no es una excusa para decir, si yo hago todo bien, me tiene que salir todo bien. No tiene que ser una excusa para eso. Y acá el Señor quiere recalcar y quiere mostrar que si no buscamos un arrepentimiento, eh, el fin va a ser igual para todos, seamos buenos o seamos malos. Tenemos que buscar el arrepentimiento y tiene que ser una prioridad, reconocer al Señor, ¿no? Como Salvador. Esa tiene que ser una de las mayores prioridades de la vida. Y el Señor dice acá también, no distingan, dice, porque dice, si no se arrepienten, dice, todos pereceréis igualmente en el versículo 3. El fin para todos es el mismo. Y en el versículo 6 me gusta esta parábola que dice el Señor, porque más o menos habla la parábola del juicio de Dios. Eh, y me gusta porque dice, bien, recordemos que estaba hablando en el mismo momento, no dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. 7 dice, y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Bien, después de la advertencia del Señor, ¿no? De si no os arrepentís, eh, esta parábola habla sobre el juicio de Dios, ¿no? Y del fruto. Es algo que Dios busca en nosotros, ¿no? El fruto. Eh, si nosotros plantamos un árbol de manzana, lo que vamos a esperar van a ser manzanas. Eh, Bien, y dice, leo del versículo 6, tenía un hombre una higuera plantada en su viña
y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dice que vine a buscar el fruto, o sea, imagínense, ¿no? Acá no dice el proceso, dice que estaba plantada. Y cuando dice vino a buscar el fruto, quiere decir que él ya le dejó un periodo a esa planta, ¿no? Que ya estaba en el momento, ¿no? De dar los frutos. Y dice, y no lo halló. O sea, imagínense, él esperaba el resultado de esa planta y no fue así. No encontró lo que, en realidad lo que él tenía que encontrar, no lo encontró. Y bueno, para, dice el versículo 7, dice, y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también esta tierra? Bien, acá me gustaba el ejemplo porque verdaderamente acá el hombre, el viñador no esperaba fruto. Bien, al no recibir esa respuesta, ¿no? de la planta o lo que esperaba, decidió cortarla, sacarla. Eh, y dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Cuando habla de esta palabra es como que habla, dice que de estorbo, ¿no? Bueno, recordemos que la parábola habla sobre el juicio de Dios. Y el versículo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone. Acá vemos, recordaba, ¿no? Del tiempo que tenía. No habla solo que recién la plantó, habla de que tenía tiempo y que vino 3 años seguidos y no encontró fruto. Él pidió cortarla. Y acá me gusta algo, un ejemplo es que Dios da segundas oportunidades. Y acá vemos un claro ejemplo. eh, Al no ver fruto el viñador decidió cortarla. El Señor le dice, eh, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Eh, Como decía, ¿no? Era un Dios que da segundas oportunidades y me llamaba la atención y me gustaba la parte que dice que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ese tiempo, ¿no? De que cabe alrededor y la abone, yo lo tomé personalmente, no mi punto de vista, era como que es una prueba, ¿no? Para la planta, para ayudarla. Podía ser para bien o podía ser que no tenía efecto. Eh, pero lo mismo pasa con los hijos de Dios, ¿no? Eh, es que antes de conocerlos, Él nos da segundas oportunidades y que nos mostraba que tiene una preparación, ¿no? Dice, deja que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y dice, y si diere buen fruto, bien, y si no, la cortaré después. Recordémonos que hablaba del juicio de Dios. eh, Así como vamos a tener un tiempo para dar fruto, también vamos a tener un punto para el fin, que ya se acabó, ¿no? El tiempo. Y verdaderamente es que si Jesús toca tu corazón, vamos a tener que dar ese fruto que Él espera de nosotros. Si Él hace un cambio en tu vida, no importa el tiempo, pero de a poco vas a ir demostrando ese cambio, como dice, ¿no? Dando el fruto. Y dice, y si diere fruto, bien, dice. Y si no, la cortarás después. Sabemos, ¿no? El final, ¿no? Recordemos que el Señor hablaba del arrepentimiento, del pecador, eh, y ahora habla del fruto. Dice, si eres fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bien, continuamos versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Dice, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada
y en ninguna manera se podía enderezar. El versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Bien, versículo 16 dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Bien, recordemos que era un tiempo, ¿no? Que eran unos tiempos complicados. Y el Señor todavía tenía la oportunidad, ¿no? No todavía tenía, sino que tenía la oportunidad de seguir compartiendo, ¿no? En las sinagogas. A pesar de todo lo complicado, ¿no? Que se venía, eh, tenía las oportunidades, ¿no? De seguir compartiendo. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Bien, recordemos, ¿no? Que el Señor Jesús no tenía problemas, tenía toda la autoridad, ¿no? Sobre las enfermedades, sobre los demonios. Y acá dice, eh, dice, hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Eh, Acá en este versículo, recordémonos que siempre cuando se refería a un demonio o una enfermedad, siempre era una parte. O sea, o la persona estaba poseída y tenía un demonio, o la persona estaba enferma. Y acá dice tenía un espíritu de enfermedad. Eh, Cuando andaba leyendo, ¿no? Eh, Resulta que dicen, se dice, ¿no? Que, que Satanás actúa en la vida de esa mujer, ¿no? Y bien, no habitó, digamos, físicamente como un demonio, pero sí le hizo daño a la persona. Y por eso acá se refiere con un espíritu de enfermedad, dice. Y andaba encorvada. Y dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Bien, viéndolo desde el punto de vista, ¿no? De la mujer, dice que andaba encorvada. O sea, prácticamente es un sufrimiento que tenía, no toda la vida, dice hace 18 años. Eh, Caminaba, no podía mirar al sol, no podía ver a la gente a la cara. Y imagínense, ¿no? La tristeza que debía tener esa mujer. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Bien, una persona que conocía bien a esa mujer, conoció el tiempo de sufrimiento, conoció el corazón, conoció el tiempo de oración, eh, era el Señor. Y, y el Señor conocía la tristeza de esa mujer. Y vemos que acá dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eh, el Señor sintió esa compasión hacia la mujer, porque recordemos, Él conocía el corazón, así como el cada uno de nosotros, Él conoce cada intención, ¿no? El corazón a la persona, y Él sabía que esa mujer no tenía mucha tristeza encima en sí por lo que estaba pasando. Y vemos que siempre cuando el Señor expulsaba a un demonio o sanaba una enfermedad, ya bastaba con solo decirlo, ya era suficiente, no era necesario que Él diga o mandara, no. El Señor ya con solo decirlo tenía la autoridad, ¿no? De curar a esa persona, de expulsar un demonio. Y acá vemos que decía que tenía compasión, porque vamos a leer ahora el versículo, y dice el versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Algo que remarcaba, ¿no? Que esta persona, esta mujer, tenía muchos dolor y sufrimiento, y eso generó compasión en el Señor. Porque bien, recordemos, ¿no? El Señor, con solo decirlo, bastaba. Con decirle, mujer, estás curado, tu enfermedad está libre, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Bastaba. Pero el Señor tuvo tanta compasión
que sintió la necesidad, la necesidad de acercarse, ¿no? Y imponerle las manos, dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. ¿Y qué hizo la mujer? La primera actitud, ¿no? Grande que tuvo, dice, y glorificaba a Dios. Y acá vemos, ¿no? Como remarcaba al principio, el conflicto, ¿no? que seguía estando, ¿no? Y el privilegio del Señor de poder seguir predicando, ¿no? En la sinagoga, a pesar de, digo privilegio porque había mucho conflicto, ¿no? Recordemos que el Señor ya estaba en los últimos tiempos yendo a Jerusalén, eh, y había mucho conflicto, eh, pero él seguía teniendo las oportunidades, ¿no? de compartir. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se deba trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Bien, recordemos acá el principal de la sinagoga, ¿no? Eh, Decía, tienen 6 días para ser sanados, para trabajar en realidad sería. Eh, y el día de reposo se tiene que respetar. Eh, Bien, y el Señor no recordemos que hizo el milagro ahí, que era el día de reposo, y el encargado de la sinagoga, vemos que decía que era conflictivo porque es lo que buscaban. eh, Porque hay un pequeño detalle en el versículo que lo demuestra, ¿no? Que le molestó, digamos, al encargado, ¿no? Le molestó, pero no se lo dijo a Jesús, no se lo pudo decir a Jesús, sino que decía que buscaba conflicto porque buscaba, ¿no? La opinión de la gente, o se lo decía a la gente. Miren que dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Le molestó, ¿no? La actitud de compasión que tuvo el Señor, pero acá vemos el detalle. Dijo a la gente, Dijo a la gente, 6 días hay en el que debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no un día de reposo. Vemos acá el principal, eh, se había enojado, ¿no? Porque el Señor había sanado en un día de reposo. Eh, el Señor, ¿no? Siempre recordaba, ¿no? Que eran muy religiosos. Eh, no, ellos querían cumplir, ¿no? Lo que decía, ¿no? La ley, pero que la cumplían en lo que a ellos les parecía. Bien, respetaban el día de reposo, pero no sé, no, solamente eso. Después eran un desastre, vamos a decirlo así. Y el Señor recordaba mucho tiempo, ¿no? Mientras estaba, se los recordaba. Eh, y eso es lo que generaba el conflicto, ¿no? Que no es así como ellos lo hacen. Bien, dice, le dijo a la gente, eh, bien, y el Señor le responde acá a todos. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a ver. Acá el Señor responde una respuesta, ¿no? que asombra a la gente, porque Él no lo tomó como digamos, como una acción, sino como lo hizo con una bondad. ¿Por qué? Porque acá el Señor, el ejemplo que toma, dice, hablándole a cada uno, ¿no? Dice, hipócrita, le dice, ¿no? Y después le habla a cada uno de vosotros, dice, no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Cuando el Señor habla, dice, en ese tiempo recordemos que todos no se movían con animales, bueno, y dice el Señor, en el día de reposo, dice, eh, no te da, eh, no sentís, digamos, bondad por tu animal, lo desatás y lo llevas a tomar agua. El Señor toma ese ejemplo porque no es un ejemplo de trabajo, sino de bondad. Y dicen, si ustedes no pueden hacer eso por un animal, ¿no?
Dice, ¿cómo no hacerlo por una persona? Recordemos que el Señor había sanado a la mujer. Dicen, si ustedes no sienten esa bondad por el animal que tiene sed, que necesita beber agua, dice, ustedes lo desatan y lo llevan. Y vemos la bondad que sintió el Señor por la mujer y eso lo llevó a actuar. En sí, no porque era de reposo y quería generar conflicto. No, el Señor quería sanarla porque, como ya les dije, ¿no? Eh, Él conocía la actitud de la mujer, el tiempo que sufrió la mujer, eh, la oración de la mujer, y el Señor sintió lástima, ¿no? No lástima, sintió lástima y bondad, vamos a decir. Eh, y Él sabía y necesitaba curarla. Tanto así que, como le decía, ¿no? Ya con una palabra bastaba, no, pero el Señor decidió acercarse, ¿no? Y curarla. Y por eso acá le dice el ejemplo, si ustedes sienten bondad por un animal, ¿cómo no? Mucho menos, ¿no? Por una persona. Y dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Bien, recordémonos el ejemplo que había dado al principio, ¿no? De que a la mujer en sí decía un espíritu de enfermedad, creo que decía. Ujú. Eh, en sí Satanás no habitó, o sea, no habitó un demonio, pero sí le hizo daño, eso es lo que decía. Y por eso acá el Señor repite, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta librar en el día de reposo. Y acá recordamos, ¿no? El ejemplo que el Señor había dicho, que era un acto de bondad. Eh, y preguntan, si a esta mujer, dice, la vieron 18 años en el templo, porque dice que iba al templo, ¿no? Eh, Dice, no se le había de desatar de esta libra en el día de reposo. Y por eso el Señor recalcó, ¿no? El ejemplo de la bondad. Ellos vieron a la mujer hace 18 años que dice que iba al templo, ¿no? No hace 18 años, sino que iba al templo a pesar de la condición que tenía. Eh, y dice eh, que por qué por qué no se podía ayudarla, ¿no? En el día de reposo, remarcaba el Señor. Eh, y una de las cosas, ¿no? También un ejemplo que me quedaba era que todos la vieron así. O sea, ella iba al templo, ¿no? Y veían su condición. eh, en sí no pudieron ayudarla, porque recordemos que estuvo 18 años así. Eh, Viene el Señor, hace esa actitud, ¿no? De bondad, la ayuda, la libera. Y que recibe, ¿no? De un principal de la sinagoga, o sea, un encargado, alguien grande. eh, no fue la actitud de decir, de alabar a Dios o de reconocer, no al Señor, sino que fue la de criticar, porque vemos que es así. Eh, Vemos que generó conflicto, no al decirle a la gente también, porque él buscaba la opinión de la gente. Y el Señor dice que por hacer estas cosas no tiene tiempo él. Y, y acá una cosa, ¿no? Que me llamaba la atención del versículo 7 es que la palabra adversario, eh, recordémonos como en cualquier deporte, es alguien que compite por algo, por el mismo objetivo, eh, y superar, o sea, superar que al oponente, al adversario. Eh, y acá me llamaba la atención porque se refería al adversario. Realmente el Señor no vino a ser un adversario de nadie. El Señor vino a cumplir su ministerio. eh, Él vino a la cruz para rescatarnos, para salvarnos. eh, y no vino para ser adversarios. Es todo el caso contrario de lo que veía, ¿no? La gente, incluso los que lo condenaron.
es como veían al Señor, a un adversario. Y bueno, como decía, ¿no? El ejemplo, cuando vos tenés un adversario, es alguien que compite por el mismo objetivo, y superarlo. O sea, que sería ganarle. Y acá vemos, dice, versículo 17, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Como decía, ¿no? Eh, no sé qué buscaban, no sé qué es lo que querían, ¿no? Eh, ¿Por qué tomaban al Señor como un adversario? Si el Señor siempre demostró que Él no venía por eso, no venía por la atención, no venía por, digamos, por la fama que se hacía, no, el Señor venía por cumplir una misión, y fue la más importante. Como decía, ¿no? La gente acá lo tomó de otra forma y me llamaba la atención y me quedó impactado, ¿no? En adversario. Es como decir, "Fua", o sea, encima se quieren competir contra el Señor, o sea, no hay oportunidad. Pero me llamaba la atención esa palabra, ¿no? La palabra adversario. Y bien, vamos terminando. Y bueno, quería dejarle unas reflexiones, ¿no? Eh, Del versículo de la parábola de la higuera. Eh, es que verdaderamente, como decía, ¿no? Eh, una vez que el Señor toca tu corazón, es imposible no dar un fruto. Es imposible no quedarse quieto así como la planta, ¿no? Y recordemos que el Señor un día eh, va a venir a recoger esos frutos. Y, y como decía, ¿no? Dios también te da segundas oportunidades. No importa el tiempo, pero si Jesús toca tu corazón, va a haber un cambio. Eh, el versículo 9 al final dice, y si eres fruto, bien, dice, y si no, la cortarás después. Eh, Va a haber un tiempo, digamos, no decirlo así, eh, pero como todo, ¿no? Recordemos que el Señor hablaba del arrepentimiento, eh, como decía Dami también, va a haber un tiempo que ya está, se nos acabó el tiempo, viene el juicio final y bien, eh, tenemos cierto tiempo. Algunos por ahí lo van a pasar hasta ese momento, ¿no? Algunos van antes, pero el momento, como decía el Señor, ¿no? Llega para todos, buenos, malos, no importa. Ese tiempo va a llegar para todos. Y algo que tiene que ser prioritario en nuestra vida, eh, es el arrepentimiento, ¿no? El reconocernos como pecador, y reconocer que sin Jesús no podemos hacer nada. Así que bueno, quería compartirles eso. Bueno, eh, recuerden que continuamos, el lunes, continúa Juana, y bueno, no se olviden de las reuniones también de la noche de 20 y 30. Así que bueno, oramos, y vamos terminando. Padre Celestial Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalaste, Padre, para nuevamente acercarnos a tu palabra, Dios. Te quiero pedir, Padre, que estés bendiciendo, Padre, al hermano que está del otro lado, Padre, y al que va a escuchar, Dios. Que sea de bendición, Padre, así como lo es tu palabra, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo y dejamos este hermoso momento en tus manos, Dios. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por todo. Bien, recuerden, continuamos el lunes, continúa Jona. Así que bueno, bendiciones y saludos.